Bienvenidos y bienvenidas un día más, un año más al podcast de Sociología Inquieta. Muy contento de volver a estar aquí con todas vosotros y vosotras. Y bueno, el año pasado fue un muy buen año para Sociología Inquieta. El canal de YouTube ha crecido, que llevaba muy pocos meses, de 2021. Ha crecido casi hasta los 500 suscriptores. Quedan un par para lograr la cifra. En el canal de Instagram hemos superado los 500 suscriptores también, los 500 seguidores. Muy contento también por el nuevo paso que hemos hecho al crear también contenido audiovisual, ¿no? Sociología Inquieta, para el que se venga de nuevo en este podcast, se inició como un proyecto de divulgación de carácter escrito, en concreto de un blog de sociología, un blog muy sencillito, que ha ido creciendo y convirtiéndose también en un podcast, en un canal de YouTube y en un canal de Instagram, y también teniendo sus 2.000 seguidores en la página de Facebook y sus 3.000 en Twitter. Entonces, bueno, se ha ido, digamos que ha ido creciendo y diversificando la manera de hacer llegar el contenido, aunque el contenido pues es similar, ¿no? Aunque cambia el formato, pues digamos que los podcasts es escuchado y en el blog es escrito. Y accedéis a él de manera diferente, ¿no? Leído, escuchado, visto, pero al fin y al cabo las temáticas y los temas, pues bueno, son similares en el canal. Entonces, en general simplemente era para comentarlo como inicio, y también enlazarlo con el podcast que vamos a hacer hoy, que va a ir en torno al libro de Sociología Inquieta, que ha salido a la venta hace tan solo 2 días en Amazon. Podéis conseguirlo, Manual de un sociólogo insociable. Es un libro donde, animado por, digamos, el crecimiento del canal, pues decidí hacer un libro escrito que fuera también como una especie de agradecimiento a mi propio trabajo y también a todo el mundo que me lee, que le gusta el blog y que quiera tener un libro en casa que vaya más allá del blog, ¿no? Porque además, evidentemente, mucho contenido del libro está en el blog, pero más de la mitad es un contenido exclusivo. Entonces es como, digamos, la guinda del pastel de alguien que le está gustando mucho lo que está leyendo o lo que hablamos aquí, o en general la sociología, ya no solo el blog y el canal, sino las temáticas sociales en general. Y bueno, decida pues leer algo más detenidamente o dedicarle más tiempo. Es un libro muy cortito que tiene 176 páginas y está enfocado en realidad a la gente que no tiene una formación en ciencias sociales, para que se pueda introducir en este ámbito y pueda empezar a explicar pues su vida y la sociedad en general a través de la sociología, que creo que es la manera más objetiva para hacerlo, a través de la ciencia social. Y bueno, es un libro, por tanto, que evidentemente que puede estar enfocado también a gente que tiene estudios en ciencias sociales, obvio, que puede ser interesante para ellos y ellas, pero en general es un libro que yo lo he hecho con la intención de que le guste a alguien y le ayude a aprender a alguien que no es sociólogo y socióloga. Entonces, en el podcast de hoy vamos brevemente a hacer como una reseña sobre el libro, por si alguien se anima a darle una oportunidad. Que es un libro, evidentemente, que tendrá defectos, porque es un libro autoeditado, aunque tiene el sello de Editorial 1, que fue una editorial que yo contraté para que, digamos, el aspecto del libro, el maquetado, fuera profesional y pudiera, causaros una sensación de cuando lo tengáis en la mano de que es un trabajo profesional, porque el tiempo de las horas dedicadas por lo menos así lo apuntan, pero sí que es cierto que no ha tenido un equipo de edición en cuanto a contenido detrás. Todo el contenido ha sido corregido y revisado únicamente por mí, y por eso entiendo que el libro puede tener defectos, aunque estoy muy contento con el acabado final, la verdad. Y seguiremos mejorando y seguiremos sacando otros proyectos que están en marcha y pronto este próximo año, porque claro, las cosas van lentas. El canal de Sociología Inquieta es un proyecto que yo tengo aparte de mi trabajo,
un trabajo que no tiene nada que ver con la sociología y por tanto, pues bueno, a veces cuesta sacar las cosas porque el tiempo es el tiempo. Ya sabéis, muchos y muchas sabéis lo que digo, ¿no? Y bueno, pero bueno, no vamos a entrar más en esto y vamos a ir directamente al contenido, ¿no? El contenido del libro, que se dice, lo vuelvo a repetir el título, Manual de un sociólogo insociable, se divide en 15 capítulos. El libro está dividido en 3 partes, que como pueden ser muchos textos y muchos cuerpos, digamos, sí, textuales. La primera parte es la parte de la introducción, donde hablamos de los conceptos más básicos que luego se van a usar en el libro. Digamos que estoy hablando de la primera parte que engloba el prólogo, la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 1, por ejemplo, hablamos de por qué la sociología es una ciencia, que creo que es algo que debemos entender cuando cojamos el libro. Y es que, aunque el libro no tiene, digamos, una profundización, digamos, academicista o te ofrece una investigación científica de primer orden, porque no es un libro de divulgación muy sencillo, con el lenguaje muy sencillo. Sí que es verdad que detrás del libro hay alguien como yo con formación científica social, y que está ofreciendo, digamos, la primera punta para que vosotros podáis llegar a explicar la realidad social de manera objetiva, ¿no? A través de la ciencia social que la explica, que es la sociología, o las ciencias sociales en general, como otras pueden ser la psicología social, la antropología, la geografía social u otras. Entonces, bueno, ese es el primer paso, ¿no? Explicar que la herramienta que vamos a usar es la sociología para entender o para hablar de diferentes temas y que es una ciencia. Posteriormente vamos a hablar a través de 2 capítulos sobre diferentes conceptos básicos. En este caso usamos en el capítulo 2 la psicología social, que es una prima hermana de la sociología, otra ciencia social, para explicar algunas, digamos, herramientas de investigación y conceptos. Conceptos como, bueno, pues el rol, el estatus, el grupo social, la conducta social, la exclusión social, la pobreza, la estratificación social. Son conceptos, ¿no?, que seguro que os van sonando mientras los voy diciendo. Y bueno, los definimos de manera bastante clara, creo yo, y sin entrar en muchos ejemplos y tal, que quizá a lo mejor allí el libro es donde más flojo se puede observar, ¿no? En el sentido de que no es un libro extenso, pero creo que para alguien que no es sociólogo, eso es todo lo contrario, es mejor, porque intentamos dar como, o intento dar como definiciones concretas en un párrafo de lo que es una cosa. Luego, evidentemente, esa definición es más compleja y tú puedes ir a informarte más en internet o en otros libros, ¿no?, que sean mucho más elaborados. Pero como digo, este libro es un libro introductorio, entonces he buscado siempre hacerlo sencillo y corto. Luego, el capítulo 3 habla de un concepto fundamental, que es el concepto de socialización, ¿no? Todos aquellos procesos que vamos interiorizando desde niños a través del entorno social y los estímulos externos, que básicamente nos vienen a moldear como sujetos sociales, es decir, son las normas o los comportamientos que vamos adquiriendo desde que somos pequeños y que luego utilizamos para desarrollarnos y desenvolvernos en la sociedad. Y bueno, ese concepto se explica en el capítulo 3 a través de la sociología de la educación, porque la socialización y la educación son 2 cosas que están íntimamente ligadas, sobre todo con la institución escolar, la escuela y la familia. Y bueno, a partir de aquí, que es la etapa introductoria del libro, encontramos otra nueva etapa, que es una etapa donde en los diferentes capítulos que voy a decir vamos a ir hablando de diferentes subdisciplinas de la sociología, porque la sociología en general se define como el estudio de las sociedades humanas. Imaginaros lo que engloba eso, ¿no? Todo lo que engloba, es decir, engloba todo en realidad. Entonces, bueno, en el capítulo 4 es un capítulo que habla sobre la sociología del medio ambiente. Capítulo interesante. Es uno de los más técnicos, quizá porque es de los que yo más sé por mi formación en el máster de técnicas y gestión del territorio y del medio ambiente, pero bueno, es evidentemente también accesible a todo el mundo, como todos los capítulos. No es un libro que os vaya a costar leer para nada, lo puede leer cualquiera de cualquier nivel y creo que lo podría entender perfectamente. Entonces, bueno,
En este capítulo hablamos de la sociología del medio ambiente, la dualidad sociedad y naturaleza y algunas reflexiones más. Los capítulos van teniendo sus reflexiones dependiendo de los ejemplos que yo uso o de otras cosas, pero bueno. Sí que es verdad que lo que digo, los siguientes capítulos son capítulos que hablan de subdisciplinas. Por ejemplo, el 4, como os he dicho, de la sociología del medio ambiente, el 5 habla de la sociología urbana, el 6 habla de la sociología del trabajo, el 7 de la sociología de género, el 8 habla de racismo, pero lo hace a través de la sociología de las migraciones. El capítulo 9 habla sobre la sociología de la diversidad funcional, y hablamos sobre la diversidad funcional y la perspectiva que tenemos sobre este colectivo en la sociedad. Y el 10, que sería el último, es sobre la sociología de la religión, y hablamos evidentemente de la religión. Y a partir de aquí el libro cambia, y los 5 últimos capítulos son capítulos que hablan sobre el capitalismo, sobre la sociedad actual, de una visión más personal mía, personal en el sentido de las conclusiones que yo he sacado como sociólogo, ¿no? Entonces, el capítulo 11 habla de capitalismo neoliberal, es decir, sería como un capítulo introductorio a lo que vamos a hablar a continuación. Un capitalismo neoliberal que debemos definir como lo que es, sistema económico de hoy en día, etcétera. Luego hablamos también un poco de el consumo en el capítulo 12 de manera muy breve, en apenas 4 o 5 páginas, a través de Zygmunt Bauman. En el capítulo 13 hablamos del poder, de la concepción social de poder, a través de Michel Foucault, psicólogo y filósofo que muchos y muchas conoceréis, porque bueno, es muy famoso en todo este ámbito de las ciencias sociales y a la gente que le interesa. Y el capítulo 14 hablamos de una propuesta hacia un futuro mejor, cómo podemos mejorar como sociedad a través del revisionismo histórico. Y lo hacemos a través del pensador y filósofo Walter Benjamin. También de manera muy breve, en unas 3-4 hojas. Estos últimos capítulos son breves, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 hay como unas 30 hojas o así. Entonces, digamos que son las 30 hojas en las que yo hago como un último resumen de cómo entiendo la sociedad. Y el capítulo 15 se llama La utopía como trinchera social, donde bueno, yo hago una reflexión que quizá está vinculada a la sociología urbana, donde bueno, explico un poco cómo entiendo hoy en día algo que para mí es fundamental entender, que es cómo las dimensiones de lo local y lo global se están entrecruzando, y la desigualdad y las, digamos, patologías sociales del capitalismo se están viendo en todos los niveles de interacción social. Es decir, desde lo local, desde tu barrio donde vives, hasta las relaciones entre los países y bueno, los flujos de interacción mundiales en la sociedad hoy en día interconectada y globalizada. Y bueno, aquí acabaría ya luego con un epílogo un tanto personal y ya está. El libro acabaría aquí. Al fin y al cabo, el libro lo que busca es, pues remover un poco, ¿no?, a la gente que no sepa lo que es la sociología, o que lea poco, o que bueno, pues lea pues eso en un blog algún artículo y que le interese, pero no se haya lanzado a leer más. Y es un libro para eso, para abrir puentes y dar a conocer la sociología desde un punto de vista pues bueno, es personal, pero también creo que es objetivo. También dependiendo del capítulo, obvio. Hay capítulos donde la parte final, como he dicho, doy más mi punto de vista argumentado, obviamente, desde la sociología, y los capítulos anteriores, sobre todo la introducción y algunos capítulos que hablan sobre las subdisciplinas, pues son capítulos simplemente explicando algunos factores que no son, digamos, que son objetivos al 100%, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya sabéis cómo es esto de estudiar la sociedad, y cómo, bueno, en general, cómo es esto de la objetividad y la subjetividad, sobre todo en las ciencias humanas, que es algo un poco, pues bueno, bastante relativo. Y nada, eso es todo. Espero que os guste. Podéis adquirir el libro en Amazon. Lo voy a intentar poner en la descripción del capítulo de Spotify, que creo que ahí podréis enlazarlo.
Pero bueno, si no, Manual de un sociólogo insociable en Amazon podréis comprarlo. Tanto en papel como en versión digital. Sé que hay mucha gente de Latinoamérica que me escucha y me lee. Allí en versión digital no tendréis problema, obviamente, pero en versión papel, en teoría, también puede llegar, pero sí que es cierto que pues los costes de envío, dependiendo del país y dependiendo de si hay una buena conexión con Amazon, que va a ser en este caso la primera comercializadora, pues se incrementarán los gastos de envío. De todas formas, voy a intentar buscar canales alternativos. Como os he dicho antes, es un libro autoeditado y en pocas palabras yo me lo guiso y yo me lo como en el sentido de comercializarlo. Entonces me está costando un poco ahora ponerme porque bueno, he tenido algunos contratiempos esta última semana y aún no me he puesto al 100% en toda esa temática de difundir y de intentar comercializarlo y hacerlo lo más accesible posible. Pero bueno, dejando ya de lado las cosas más técnicas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo año de Sociología Inquieta. Muchas gracias a todo el mundo que está ahí siempre. Y quien decida darle una oportunidad al libro, espero que le guste y sin duda que se ponga en contacto conmigo si tiene alguna duda o lo que sea. Cuando lo vea estaré a su disposición en las redes sociales, me puede escribir cualquiera.